Muy bien, vamos a revisar lo que tenemos que hacer en la actividad integradora 5 de la semana 3 del módulo 1 de Prepa en línea CEP, Tecnologías de la Información y Comunicación, ¿vale? Entonces, vamos a revisarla aquí mediante unas capturas de pantalla que tenemos de la plataforma. ¿Qué vamos a entregar en esta actividad integradora 5? Una presentación electrónica con una tabla comparativa sobre el uso de las herramientas ofimáticas. ¿Cómo lo realizaré? Vamos a leer con instrucción con atención todas estas instrucciones y vamos a revisar las guías de PowerPoint y Excel, ¿no? Bueno, nos vamos a saltar esta parte porque nosotros ya sabemos hacer una presentación por las semanas anteriores y por nuestro módulo propedéutico y vamos a crear una presentación electrónica usando una plantilla o con un formato en blanco, ¿no? Para esto vamos a ocupar nuestro programa que es PowerPoint. PowerPoint está aquí. Yo ya lo tengo abierto del lado derecho, como pueden observarlo. Y dice que vamos a realizar ciertas actividades en cada una de estas diapositivas, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las diapositivas? Las diapositivas, recordemos, que son las que se encuentran en este panel de navegación que está ubicado en nuestro programa del lado izquierdo, ¿vale? Entonces, en la primera diapositiva vamos a agregar los siguientes datos, ¿no? Los voy a poner aquí del lado izquierdo para que vayamos siguiéndolos. Nos dice que vamos a agregar el nombre completo, nuestro nombre completo, el nombre de la actividad y nuestro grupo. Yo voy a borrar estos cuadros seleccionándolos y presionando la tecla suprimir o delete o borrar. Y voy a insertar un cuadro de texto. Me voy a la barra de herramientas de hasta arriba y en estos submenús voy a buscar el que dice insertar texto. Voy a presionarlo y voy a buscar cuadro de texto que está indicado por este icono. Lo presiono, aparece, cambia a una cruz, hago grande mi cuadro de texto y entonces voy a empezar a poner el nombre completo. En este caso vamos a poner mi nombre, que es Carlos Morán. El nombre de la actividad. Se llama, son TICs, tecnologías. Vamos a ponerle actividad integradora 5. Ajá. Y nuestro grupo, ¿no? Ya acuérdense que su grupo está conformado por su generación, su módulo y su grupo y su campus, ¿vale? Son los que empiezan así como M1, G43, C3, guión, y ese es su grupo, ¿no? 104, algo así, más o menos. Todo esto a manera de ejemplo, ¿no? Vamos a continuar con lo que nos dice que tenemos que poner en la siguiente diapositiva. Entonces vamos a dar clic abajo de mi primera diapositiva en esta barra de navegación. Voy a presionar Enter y me va a crear de esta manera otra diapositiva. Recuerden, cada una de estas diapositivas, en un conjunto de diapositivas, es una presentación. Vamos a crear entonces o a copiar este cuadrito que tenemos aquí. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, aquí vamos a presionar este primer icono que nos dice insertar tabla y nos dice que cuántas columnas y cuántas filas necesitamos. Vale, recuerden, las columnas son aquellas que se encuentran de manera vertical y las filas las que se encuentran de manera horizontal. Entonces aquí nos dice, si vemos el cuadro, que vamos a necesitar una, dos, tres columnas. Entonces vamos a ponerle el número 3 y filas vamos a necesitar, hay que contar también el título o la señalización de cada una de las columnas es 1, 2, 3, 4. Entonces vamos a ponerle el número de filas, vamos a ponerle 4 y le damos aceptar. De esta manera nos crea nuestra tabla y vamos entonces a llenarla nada más, ¿no? Nos dice herramienta ofimática. Luego nos tenemos que poner la pregunta: ¿para qué sirven? Y finalizamos con ventajas de la herramienta ofimática, ¿no? Vale. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, nos va a decir que pongamos, ya nos propone cuáles las que tenemos que hacer. Es un procesador de textos.
un programa de presentaciones digitales y una hoja de cálculo. Ajá, vale. Vamos a ponerle para que sepamos de manera práctica cuál es el procesador de textos. Bueno, el procesador de textos, recordemos que es, por ejemplo, Word, ¿no? Entonces le voy a poner aquí Word o documentos de Google. Presentaciones digitales es justo el programa que estamos ocupando, que es PowerPoint. Y la hoja de cálculo es el famoso Excel. Ajá. Entonces, vamos a poner para qué sirven. Recuerden que ustedes tienen que investigarlo en internet, tienen que googlearlo, abrir su navegador de internet y buscar la información acerca de cada una de ellas, ¿no? Porque les van a pedir fuentes bibliográficas de donde lo consultaron. Ajá. A grandes rasgos yo les voy a poner aquí una guía para que ustedes sepan más o menos por dónde tienen que ir sus investigaciones, ¿vale? Nos pide que pongamos tres funciones del procesador de textos, de presentaciones y tres ventajas, ¿no? Mínimo. Entonces vamos a poner 1 punto y ponemos ¿para qué nos sirve un procesador de textos? Bueno, nos sirve para elaborar documentos escritos e imprimibles como son cartas, oficios y notas, ¿no? Por ejemplo, ¿vale? Esa es una primera función. Una segunda función podríamos poner que nos sirve, vamos a poner ya se puede poner punto 2 en automático, ponemos nos sirve para realizar el trabajo administrativo o de recursos humanos en una empresa, ¿no? Por ejemplo. Y ya les dejo a ustedes que pongan el punto 3, ¿no? Presentaciones de PowerPoint. Bueno, presentaciones de PowerPoint nos dice vamos a poner el punto 1, vamos a ponerle, mediante diapositivas podemos elaborar, ya me corrigió, elaborar presentaciones llamativas, ¿no? ¿Qué más podemos hacer? Podemos realizar campañas del área de marketing de una empresa, ¿no? Por ejemplo, y ya la ponemos en la tercera. Una hoja de cálculo, bueno, una hoja de cálculo nos va a servir, aquí ya no me cupo el cuadro, entonces podemos nosotros simplemente eliminar el cuadro de arriba seleccionándolo, presionando la tecla Delete o la tecla Supreme. Vamos a subir nuestra tablita para que se acomode aquí. Vamos a abrir un poquito más esto y vamos a escribir, ¿no? ¿Para qué nos sirve una hoja de cálculo de Excel? Pues nos sirve, vamos a poner, se me olvidó poner el punto, nos sirve para hacer cálculos matemáticos en fracciones de segundo, ¿no? En fracciones de segundo. También un segundo punto podría ser que nos sirve, ahí está, nos sirve para elaborar matrices o bases de datos ordenadas, ¿no? De manera lógica. Ese podría ser un segundo, ¿no? Y ya saben, el caso de ustedes. Ahora, ¿qué ventajas nos da la herramienta ofimática con respecto a las otras, ¿no? Aquí lo que vamos a hacer es una comparación con respecto a las siguientes, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner, nos facilita la primera, aquí les voy a poner una solamente, nos facilita la edición de textos, ¿no? Por ejemplo, textos.
¿vale? Vamos a ponerle otra, vamos a poner la revisión ortográfica es más certera que en que en otros programas, vamos a ponerle, ¿no? Mejor que en otros programas. Por ejemplo, ¿no? Vean, es una ventaja, ¿no? Obviamente la edición de textos va a ser mucho más fácil, como lo hemos visto en estas semanas, que con respecto a los otros programas, ¿no? La revisión ortográfica nos va a ser más certera, que quiere decir que nos va a revisar de una manera más minuciosa esta ortografía, ¿vale? Presentaciones de Google, bueno, ¿qué ventaja tiene? Pues, puse un 2, era 1, presenta de manera dinámica y llamativa información mediante el uso de recursos multimedia, ¿no? Por ejemplo, esa es una, ¿no? Y la hoja de Excel, ¿qué ventaja tiene? Pues que con respecto al otro, permite realizar gráficas y tablas comparativas que no se pueden realizar en otro programa, ¿no? Por ejemplo, en otro programa, por ejemplo, ¿no? Entonces ya tenemos esta segunda diapositiva. Vamos a pasar a lo que nos pide en la tercera diapositiva. En la tercera diapositiva, recuerden, presionamos clic abajo de nuestra barra de navegación de nuestras diapositivas, presionamos Enter y nos crea otra, ¿no? Dice, en la cuarta y última diapositiva, en la tercera diapositiva responde las siguientes preguntas, ¿no? ¿Cuáles son las diferencias entre un procesador de textos y una presentación digital? ¿Cuáles son las diferencias entre un procesador de textos y una hoja de cálculo? Entonces vamos a ponerle aquí preguntas, ¿no? Preguntas. Y lo único que tenemos que hacer es redactar las preguntas junto con sus respuestas. Creo que para esta no hay mayor problema. Solo voy a enfatizar en lo que tenemos que poner, ¿no? Dice, ¿cuáles son las diferencias entre un procesador de textos y una presentación digital? Bueno, que en el procesador de textos, de manera directa, podemos escribir todo el contenido, y en una presentación digital tenemos que elaborar cuadros de texto para poder escribir, ¿no? El procesador de textos está enfocado en hacer escritos impresos, y la presentación es únicamente o está destinada a crear información o presentaciones que se terminen, que el producto final sea un video o una presentación directamente en la computadora, ¿no? ¿Vale? Ok. La pregunta B, ¿cuáles son las diferencias entre un procesador de textos y una hoja de cálculo? El procesador de textos nos va a servir para generar cuadros comparativos, para generar oficios o cartas de peticiones, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el área administrativa de una empresa. Y la hoja de cálculo nos va a servir, como su nombre lo dice, para generar cálculos matemáticos de una manera más rápida y más efectiva, creando matrices de datos o bases de datos con cuadros que van a almacenar toda la información y procesarla de manera automatizada, y se podría comparar con el área de contabilidad de una empresa, ¿vale? Y nos dice, por último, en la cuarta y última, incluye tus fuentes de consulta. Ajá. Entonces aquí nada más lo que vamos a poner es la famosa bibliografía, ¿vale? De todas maneras, yo les voy a dejar en un link a una herramienta que tenemos aquí, para que ustedes puedan de manera automatizada simplemente pegar la liga de las páginas que ustedes utilizaron y les dé de manera automática la bibliografía, ¿vale? Entonces, recuerden, únicamente después, para guardar su archivo, tienen que seguir la línea que viene aquí. Le damos en archivo, guardar como, seleccionamos el sitio, por ejemplo en este PC, vamos a ponerle
nos dice que dónde, en este caso lo voy a guardar en el escritorio y tenemos que poner así como nos dice esta, ¿no? Van a poner sus apellidos, en mi caso es Morán, recuerden sin acentos, Morán, mi segundo apellido, ponen su segundo apellido, luego guión bajo, solo su primer nombre, ajá, guión bajo, el módulo en el que estamos, que en este caso es el módulo 1 o M01, la semana en la que nos encontramos, que es la semana 3, y la actividad integradora que estamos realizando, que en este caso es la actividad integradora 5. Y de esa manera lo guardamos y ese es el archivo que nosotros vamos a entregar a nuestra plataforma, ¿vale? Espero les sirva este videito y cualquier duda pueden ponerlo en los comentarios. Hasta luego.